El granjero rico se sorprende al ser menospreciado por una pobre sin conocer su secreto. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la feria del pueblo, lleno de risas y música, pero también con un aire de tensión que no se podía ignorar. Los colores vibrantes de los puestos de frutas maduras, artesanías brillantes y dulces irresistibles palpitaban bajo el sol resplandeciente. Sin embargo, en medio de esa alegría había un aire de expectativa. Allí estaba Tomás, el granjero más rico de la región, paseandeándose como un pavo real en su traje impoluto. Cada paso que daba estaba cargado de orgullo, mientras miradas admirativas y envidiosas lo seguían a su paso. Pero fue en ese momento que, al cruzarse con una figura desaliñada, un nudo le apretó el estómago. Era Elena, la mendiga del pueblo, quien con un gesto despectivo lo miró de arriba abajo como si le reprochara su desmedida ostentación. La risa alegre de los otros se desvaneció, y las murmuraciones comenzaron a circular entre las personas cerca de ellos. ¿Cómo era posible que ese hombre, en su elevado estatus, fuera objeto de desprecio por una mujer que aparentaba no tener nada? Tomás sintió una punzada de ira mezclada con confusión. No sabía si era el calor del sol o el golpe a su ego lo que lo hacía sentir tan incómodo. Trató de ignorarla, de seguir con su vida dorada, pero la mirada de ella lo seguía como una sombra. Lo inquietante de su actitud audaz lo mantenía alerta. ¿Por qué una mujer así, carente de bienes materiales, se atrevía a menospreciarlo? A medida que el bullicio de la feria continuaba, una extraña curiosidad se apoderó de él. Se acercó a la mendiga, decidido a desafiar la incomodidad que ella había sembrado en su corazón. ¿Quién te crees para mirarme así?, preguntó, su voz un poco más alta de lo que pretendía. Elena lo miró fijamente a los ojos, y en su mirada había una profundidad que lo dejó sin palabras. Alguien que sabe que tu fortuna no te convierte en un hombre honorable, respondió ella. Su voz se deslizó entre la multitud como un susurro cortante. El murmullo del público creció, y Tomás sintió el calor de la vergüenza subirle a las mejillas, pero su indignación se transformó en algo más profundo. ¿Quién era realmente esta mujer? Tomás decidió ayudarla. Un inquebrantable deseo de empatizar con Elena lo empujó a preguntarle sobre su vida, sus sueños y su historia sin ataduras. Lo que el granjero no sabía era que sus destinos estaban entrelazados por un antiguo secreto que él jamás habría imaginado. Mientras conversaban, surgió un conflicto inesperado sobre un terreno ancestral que ambos consideraban suyo. Era un pedazo de tierra maldita por rumores de pasados oscuros, donde las sombras del rencor y la avaricia habían dejado huellas imborrables. A medida que las revelaciones brotaban como un manantial oculto, el ambiente se tornó en una espiral de descubrimientos. El aire se volvió pesado con nuevas preguntas. ¿Qué secretos guardaba Elena? ¿Por qué Tomás sentía un lazo irrompible con ella? La feria, que antes parecía un festival colorido, se tornó un campo de batalla emocional, dejando a Tomás atrapado entre su fortuna y un orgullo que ahora no parecían tan importantes. La tensión latente prometía transformar no solo su vida, sino también la del pueblo. ¿Qué pasará cuando Tomás finalmente descubra el verdadero pasado de Elena? ¿Podrá afrontar la verdad que podría desmoronar su mundo? Solo el tiempo dirá si el granjero, que tenía todo, está preparado para enfrentar lo que realmente importa. Tomás se sentía atrapado en un torbellino de emociones.
La mirada profunda de Elena le había profundizado un sentimiento que nunca había sentido antes. Pero justo cuando su corazón comenzaba a abrirse, una explosión resonó por encima de la música. ¡Bang! Un estruendo desgarrador sacudió la feria. Gente gritaba, se oían pasos apresurados, y el color vibrante de las frutas y artesanías se desvanecía en un mar de pánico. El aire se llenó de polvo y gritos. El mundo que rodeaba a Tomás se volvió borroso, como si la misma tierra temblara bajo sus pies. Miró a su alrededor, intentando orientarse. Las sombras de la multitud se convirtieron en figuras descontroladas que corrían en todas direcciones. Elena, al principio paralizada, reaccionó rápidamente. Mirando al cielo, gritó: «¡Es una explosión! ¡Tenemos que ayudar a los heridos!». Sin pensarlo, Tomás la siguió. Juntos atravesaron el caos. Su corazón latía fuerte, luchando contra el pánico que pretendería apoderarse de ellos. Finalmente, llegaron a una zona donde varias mujeres se arrodillaban al lado de un hombre herido, que yacía en el suelo, cubierto de polvo y sangre. Era el alcalde, el hombre que Tomás había conocido desde la infancia. «No puede ser», exclamó Tomás mientras se precipitaba hacia él, caído en un charco de su propia sangre. La multitud comenzó a murmurar, con miedo y sospecha. Las especulaciones crecían. El alcalde era un hombre poderoso, y su caída traería consecuencias aún más graves. Tomás sintió un escalofrío. «¿Qué pasó? ¿Quién hizo esto?», preguntó su voz trémula. «No lo sé. Solo escuché un grito antes de la explosión», murmulló una mujer cercana. Las miradas se volvieron hacia Elena, que había estado observando en silencio. Una expresión de asombro y tristeza cruzaba su rostro. Fue entonces cuando algo hizo clic en la mente de Tomás. Recordó el rumor que había escuchado alguna vez sobre un acto de venganza relacionado con el alcalde y las decisiones que había tomado respecto a las tierras. Justo cuando intentaba conectar los puntos, Elena se giró y lo miró intensamente. «Tomás, está en peligro. La verdad está más cerca de lo que piensas», dijo, con un tono que resonó en lo más profundo de su ser. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, un grito desgarrador retumbó en la feria. Otra explosión, esta vez más cerca. Gente empujaba para escapar del nuevo desastre. Los rostros de las personas se llenaron de terror. En medio del caos, alguien empezaba a gritar nombres. «¡Ah! ¡Elena! ¡Elena!». Las palabras de la multitud resonaban en su cabeza. ¿Por qué la estaban buscando a ella? Algo en el aire se volvió inquietante. En ese instante, Tomás vio una figura sombra entre la multitud. Alguien que parecía estar buscándola. La tensión en el aire era palpable. Tomás sintió un nudo en la garganta. «No, no puede ser». Su corazón palpitaba. «¿Qué saben de ti? ¿Qué hay en tu pasado, Elena?». La confusión se mezcló con un profundo miedo. Elena lo miró, y sus ojos revelaron un secreto oscuro. «Hay cosas que no sabes sobre mí, Tomás. Cosas que pueden cambiarlo todo. Y tenemos que correr». Antes de que pudiera procesar su respuesta, el grito de un niño atrapado resonó en sus oídos. Un eco en medio del horror. Tomás miró a Elena. El vínculo que se formaba entre ellos sentía que se tambaleaba. ¿Qué estaba realmente en juego? ¿Quién era realmente ella? Y lo más importante, ¿cómo este desastre cambiaría sus vidas para siempre? Todo era un lío, todo estaba fragmentado. La feria vibraba con el eco de su propio pánico, y Tomás nunca se había sentido tan perdido. La verdad estaba ahí, a un paso de revelada, pero el precio podría ser devastador. La incertidumbre aplastaba su pecho mientras se preparaban para lo desconocido.
corriendo hacia un destino que ni imaginaban. La feria vibraba. Los gritos de pánico resonaban en el aire, y Tomás sentía que su corazón latía con fuerza. Elena lo miró, la desesperación brillando en sus ojos. ¡Vamos! ¡No podemos quedarnos aquí!, gritó, y él asintió, aunque su mente aún giraba entre preguntas. Siguieron a la multitud, pero la situación se volvía más caótica a cada segundo. Las explosiones habían dejado fragmentos de un mundo hasta hacía poco colorido, ahora lleno de sombras. En el horizonte, un humo negro se alzaba como un espectro, cubriendo el cielo azul. Tomás se sentía atrapado entre la confusión y una urgente necesidad de encontrar respuestas. ¿Quién podría hacer algo así?, murmuró mientras corrían. Elena no respondió. Su rostro se tornó pálido y un nudo se formó en su garganta. Tenía un secreto, y Tomás podía sentirlo, como un peso aplastante en el aire. Al pasar junto a una carpa destrozada, se tropezaron con un grupo de hombres. Estaban discutiendo acaloradamente, sus manos agitando en el aire. «¡No puede ser! ¡Es una trampa!», gritó uno de ellos, su rostro congestionado de rabia. Otro replicó: «¡Están atacando a aquellos que se atreven a desafiar al alcalde!». Tomás se detuvo en seco. ¿Desafiar al alcalde? Sus recuerdos afloraron. Ese hombre había tomado decisiones que perjudicaron a muchos, pero nunca imaginó que pudiera haber algo tan extremo detrás de ello. De pronto, un grito desgarrador cortó el aire. Tomás giró la cabeza y vio a un niño atrapado bajo los escombros. El terror lo invadió. Sin pensarlo, se lanzó hacia el pequeño, pero justo cuando iba a alcanzarlo, un sonido ensordecedor reverberó a su alrededor. La tierra tembló. Una segunda explosión, más cercana, lo sacudió como si fueran hojas en el viento. La oleada de humo y polvo cubrió todo, y cuando Tomás recuperó el aliento, se dio cuenta de que Elena había desaparecido de su lado. «¡Elena!», gritó, pero su voz se perdió en el clamor. Buscó entre la multitud, pero solo veía rostros de terror y caos. La confusión lo ahogaba. No podía dejarla sola. La había seguido y ahora estaba atrapado en este mundo de locura. De repente apareció una figura entre el humo. Era un hombre alto, con una mirada fría y seria. En sus manos sostenía algo brillante. Era un medallón, el mismo medallón que Tomás había visto colgando del cuello de Elena. El hombre sonrió de manera perturbadora y dijo: «Sabías que vendrías, ¿verdad? No puedes escapar de lo que eres». Esa afirmación golpeó a Tomás como un puño en el estómago. «¿Qué quieres decir?», preguntó, la voz entrecortada. «¿Qué soy?». El hombre se acercó más, y el brillo del medallón reflejaba la luz, como una tragedia anunciada. «Elena no es quien es, y tú estás a punto de perderlo todo». En ese instante, algo se rompió dentro de Tomás. El mundo se detuvo. Las piezas encajaban de una manera que nunca hubiera imaginado. Elena no solo era una mendiga, era parte de algo más grande, un secreto más oscuro. La verdad lo atravesaba, afilada como un cuchillo. Tomás sintió que el aire se le escapaba. «¡Elena!», volvió a gritar, pero un sentimiento de desesperación lo invadió. ¿Qué pasaría si ella realmente estaba involucrada en todo? ¿Esto? ¿Y si su pasado era el hilo que tejía esta historia enredada? Y entonces, un grito. «¡Tomás!». Era la voz de Elena, pero esta vez sonaba diferente, llena de miedo y un destello de furia. Luego, dos figuras emergieron del humo. La mirada de ella era intensa, fija en el hombre que sostenía el medallón. «No debes dejar que él te engañe». Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos.
Tomás se sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Tenía que elegir, creer en su corazón o en las revelaciones que amenazaban con desgarrar su mundo. La verdad podía ser devastadora. ¿Qué secretos se escondían en el verdadero pasado de Elena? ¿Por qué el hombre parecía saberlo todo sobre ellos? La tensión se palpaba en el aire, cargada de ansiedad y miedo. La feria había cambiado, pero lo que estaba por venir podría cambiar sus vidas para siempre. El aire se volvió denso, cargado de incertidumbre. La mirada de Tomás se alternaba entre el extraño que sostenía el medallón y Elena, ansiosa entre la multitud. ¿Qué eres? La pregunta apenas logró salir de sus labios. Eres un hombre fuerte, Tomás, pero tus ojos no ven, dijo el hombre, solo un murmullo en el caos. Elena temblaba, sus ojos fijos en el medallón. No, todo está mal, gritó, y su voz resonó en medio del estruendo. Antes de que Tomás pudiera hacer algo, una figura borrosa apareció detrás de ella. Era Judith, la hermana de Tomás, la misma que había estado ausente por tanto tiempo. Elena, detente. La voz de Judith era un grito desgarrador que helaba la sangre. El rostro de Tomás se retorció de confusión. Judith, ¿tú aquí? Era un encuentro que no esperaba, pero el horror fue inmediato cuando se dio cuenta de lo que significaba. ¿Qué está pasando? Ella no es quien dice ser, dijo Judith, acortando la distancia entre ellas. Ella te ha estado manipulando, Tomás. Vas a perderlo todo. Las palabras le resbalaban tras la piel, como si el terror que había despertado se agolpara en el aire. Elena abrió la boca para defenderse, pero el brillo del medallón capturó la atención de todos. El extraño que lo portaba se acercó más, arrastrando un silencio que se sentía como un peso. En el pecho, el maestro ha llegado, proclamó, como si todo estuviera predestinado. La verdad siempre encuentra su camino. Y entonces el mundo dio un giro. En un instante, como si algo se hubiera roto, el medallón estalló en un resplandor intenso. Una luz cegadora llenó la feria, convirtiendo el caos en un silencio ensordecedor. Tomás sintió que el aire se le escapaba. Todo lo que había creído, la realidad que siempre había conocido, se desvanecía. Cuando la claridad regresó, a su alrededor solo había escombros. Las risas y gritos se habían silenciado. Las personas estaban paralizadas, inmóviles, y en el centro de todo, Elena y Judith se encontraban de pie, frente a frente, como extraños en un duelo. Los ojos de Elena destilaban tristeza, pero Judith tenía una determinación que asustaba. No puedo creer que te hayas atrevido a volver, dijo Judith, temblando de rabia. No puedes ocultarlo más. Elena se dio la vuelta, enfrentando a Tomás con una mirada de dolor. No lo entiendes, no soy quien piensas, lo que he hecho. Y la verdad se deslizó entre sus labios, un susurro aterrador que desnudó secretos. Soy la hija del hombre que destruyó a tu familia. El caos en el aire se agudizó. Tomás sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su mente se disparó con confusión, incredulidad. No, no puede ser. Pero esas palabras no fueron más que un leve eco en su mente. Fuiste elegida para romper la maldición. La declaración del extraño resonó como un trueno. En su mente. Pero tú, Judith, nunca lo permitiste. Ya es hora de que el ciclo termine. Su voz era un lamento, un grito de guerra. Las miradas se enredaron. Tomás sintió que su pecho se apretaba. La verdad lo golpeó como un rayo. Todo había sido un juego. La relación que había empezado con Elena, el desprecio del pueblo, el secreto del pasado. Ya no podía distinguir el amor del odio. Las sombras de su familia
Lo perseguían. Elena, gritó, pero su voz enrojecía con lágrimas de injusticia. No estoy aquí para hacerte daño, replicó ella, desesperada. Solo quería liberarte. Como un eco lejano, el horror giró nuevamente a su alrededor. Lo que nunca imaginó se convertía en realidad. Las decisiones que habían tomado, los caminos que habían seguido, estaban atados por el dolor de la historia. La tensión era palpable. La feria había sido un lugar de luz, ahora era un campo de batalla emocional. ¿Qué haría Tomás? ¿Seguiría a Elena o a Judith? La línea entre el amor y el odio se desvanecía. La confusión se volvía densa. La decisión estaba a punto de marcar el destino de todos. El ambiente vibraba como un último latido, pero un nuevo grito rompió el silencio. Por favor, ayúdame. Era el niño atrapado, y en ese instante todo se detuvo. Tomás se sintió desgarrado entre dos mundos. ¿Quién era realmente Elena? ¿Era amiga o enemiga? La mirada de Judith llenaba sus ojos de temor. Tenía que elegir y el destino de todos estaban en sus manos. ¿Qué haría? El eco de su propia duda resonaba en cada fibra de su ser. Un nuevo desenlace estaba por suceder, y la respuesta estaba justo delante de él. Pero, ¿alcanzaría a decidir antes de que todo se desmoronara? Tomás sentía que su corazón latía con fuerza, desgarrado entre dos mujeres que representaban su pasado y su futuro. Elena, gritó de nuevo, pero su voz se ahogó en la confusión y el ruido ensordecedor. El niño atrapado bajo los escombros seguía pidiendo ayuda, como si el grito de su inocencia traspasara el caos. Todo parecía fusionarse en una espiral de sentimientos aplastantes. Elena observaba a Judith, los ojos llenos de dolor. «Tú no entiendes», dijo con voz temblorosa. Pero Judith no estaba dispuesta a dar marcha atrás. «Cálmate, Elena. No has cambiado. Sigues huyendo de la verdad. Siempre lo has hecho». Las palabras eran cuchillos. Cortaban la tensión del aire. Tomás sentía un nudo en la garganta. «¿Qué verdad?», preguntó, la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Qué estaba sucediendo? Se estaba volviendo todo más complejo, y la atmósfera presionaba su pecho como una tormenta que no se atrevía a estallar. De repente, un grito desgarrador resonó entre la multitud. ¡Fuego! Alguien había encendido una antorcha. Las llamas comenzaron a devorar las estructuras cercanas, y el pánico se convirtió en caos. Las sombras danzaban por doquier, aumentando la sensación de inminente desastre. La feria, una vez llena de alegría, se había convertido en un infierno. La visión de la fila de gente, intentando escapar, empujándose unos a otros, fue aterradora. «¡Afuera!», gritó alguien. Pero las llamas ahora lamerían las pieles expuestas. Tomás sintió que sus piernas se movían por sí solas, llevándolo hacia el niño. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una sombra se abalanzó sobre él. Era el hombre del medallón. «¡Detente!», dijo, su voz resonante, llenando la plaza como un trueno. Tomás se echó atrás, temblando. «Tú eres el responsable de esto. Tú lo iniciaste». En su mirada había un desafío. «Tu familia está envuelta en un juego muy peligroso». «¡Cierra la boca!», gritó Judith, furiosa. «Solo intentas confundirlo. No sabes lo que estás diciendo». El hombre sonrió, y fue en ese instante que la vista de Tomás se detuvo en algo en el medallón. Una inscripción que reflejaba la luz casi como un guiño. «¿Qué es esto?», preguntó, acercándose a la figura que le prometía respuestas. Pero antes de que el desconocido pudiera replicar, un estruendo interrumpió la escena. Una segunda explosión resonó en el aire. Esta vez, de un lugar cercano,
y una nube de polvo y escombros les arrojó a todos al suelo. Cuando el polvo se asentó, Tomás miró hacia la carpa que había estado al lado. Un destello de luz iluminó el área, revelando una figura que emergió entre las llamas. Era Elena, mano en el corazón, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero había algo en su mirada, algo oscuro. Esto no era parte de mi plan, susurró, su voz resonando con un eco. Extraño. Debía ser diferente. Tengo que corregirlo. La tensión se palpaba en el aire. El pueblo entero parecía contener el aliento. ¿Qué plan? Elena, habla, exigió Tomás, pero su corazón se retorcía con miedos ocultos. La verdad de ella era como una sombra detrás de su sonrisa, y el medallón brillaba con fuerza. Elena levantó una mano, como en un gesto de advertencia. No entiendes lo que liberé. No estaba destinada a esto. Soy parte de la maldición. Una revelación que hizo que el aire se helara. Judith dio un paso atrás, como si un muro invisible la separara de la horca. ¿Qué estás diciendo? Recuerda los secretos del pasado. El hombre que tenía este medallón, él lo sabía. Él sabe sobre nosotros. La voz de Elena se quebró. Él es mi padre. Tomás se sintió como si le golpearan el estómago. ¿Tu padre? Preguntó asombrado. Las palabras se repitieron en su mente despilfarrando cualquier lógica. Pero él es el enemigo de la familia. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Elena. Y durante años me ocultaron de él, porque soy más que solo la mendiga. Estoy ligada a ellos. Soy la portadora de su legado. Las llamas a sus espaldas crepitaban, alimentando el horror en el rostro de Tomás. ¿Era posible que todo lo que había creído sobre su sacrificio y su realidad se basara en una ilusión? La multitud murmuraba en confusión. Nadie sabía qué pensar. «No puede ser. Esto es un engaño», gritó Judith. ¿Pero él? Impacto de las palabras de Elena resonaba en el aire como un trueno. Longas sombras de su pasado se proyectaron en criaturas aterradores. La feria estaba en llamas. Las verdades ardían con ella. Tomás no sabía si amar o temer a Elena. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no me dijiste antes? Una sensación de traición y desesperación chocaron en su pecho. Y detrás de ellos, el eco de la desesperación se apagaba con las cenizas de un legado que parecía querer consumirlos a todos. «No podemos quedarnos aquí», gritó Judith, mientras el fuego se acercaba, su rostro lleno de terror. «Debemos irnos, ahora». Pero Tomás no podía desviar la mirada de Elena, que se había convertido en la chispa que encendía todo a su alrededor. Las llamas crecían más, y Tomás se encontraba atrapado entre el amor y el horror, inmovilizado por la verdad desgarradora que aún no había terminado de procesar. El destino estaba a punto de desatarse, y mientras el caos continuaba, una pregunta desgarradora emergió en su mente. ¿Podría confiar realmente en ella? ¿O todo estaba predestinado hacia un final desastroso? Mientras una tercera explosión resonó, el mundo pareció tambalearse bajo sus pies. ¿Qué curso tomaría ahora? Atrapado entre la traición y una conexión que amenazaba con devorarlo todo, el tiempo corría rápidamente. La verdad aún no revelada danzaba en las sombras. ¿Qué clamor del pasado los había llevado a este punto? ¿Y qué monstruos estaban al acecho en la oscuridad? El mundo giró. Las llamas devoraban los recuerdos. Y Tomás se encontró paralizado entre los gritos, el humo y esa revelación que había cambiado todo. «Soy la hija del hombre que destruyó a tu familia», resonaba en su mente como un eco aterrador. «No», gritó, incapaz de procesar lo que había escuchado. Su corazón latía con fuerza. Todo lo que había creído sobre Elena se escabullía como arena entre sus dedos.
Eres una traidora. El aire se volvió espeso, pesado, y las llamas se acercaban cada vez más. No soy una traidora, respondió Helena, su voz quebrada pero intensa. He vivido con este secreto, no elegí esto. La desesperación en su mirada iba acompañada de una angustia profunda. Judith, con el pánico surgiendo de su pecho, se movió hacia Tomás. Sus ojos reflejaban rabia y confusión. Tú no puedes confiar en ella. Es parte de esto todo. Su voz era un grito desgarrador, como el sonido de un cristal rompiéndose. Ella no ha cambiado. Pero antes de que Tomás pudiera responder, una sombra se cernió sobre ellos. Era el hombre del medallón. Su figura alargada se recortaba contra el fuego. No es solo un secreto. La verdad es mucho más oscura. Su voz era profunda, un susurro que resonaba como el canto de un cuervo. El legado de las familias es más fuerte que el amor. Y hoy todo cambió. Tomás sintió un escalofrío. El hombre sonrió, y entonces, como si la tierra misma temblara, un estallido más fuerte reverberó por la feria. «¡Maldición!», gritó Helena, y luego el suelo se abrió bajo sus pies. Todo giró, todo se volvió un caos. «¡Agárrate!», gritó Judith, pero era tarde. Las temibles llamas se arremolinaban, devorando todo lo que quedaba. La explosión se llevó con ella a Tomás y a Helena. La luz blanca era brutal. El mundo se tornó en un resplandor y luego nada. Cuando el silencio regresó, Tomás se encontró en un lugar diferente. Oscuridad. El dolor le retumbaba en el pecho. Junto a él, la figura de Helena era un destello entre sombras. «¿Dónde estamos?», preguntó, pero su voz era un eco ahogado. ¿Todo esto fue real? Helena la miraba con ojos desorbitados, buscando respuestas en su mirada. Nadie debería haber estado aquí, nadie. Tomás tragó saliva. Un horror creciente lo atenazaba. «Te he creído en nosotros. Pero ¿quién eres realmente?». La confusión lo envolvía. El hombre del medallón apareció de nuevo, pero esta vez con una lucidez aterradora. «La hija del enemigo», murmuró. La verdad se retorcía entre ellos. Silencio. Esto es solo el inicio. Pero entonces sucedió algo asombroso. Un destello brotó del medallón, iluminando el espacio y revelando antiguos muros cubiertos de símbolos familiares. «¿Verdad? ¿Todo lo que creías saber sobre tu familia? No es lo que piensas», exclamó el extraño. Su voz resonante era un trueno en esa oscuridad. Las murallas comenzaron a vibrar, y en los símbolos Tomás vio imágenes, visiones de su propio pasado, de su familia, de cómo habían hecho tratos oscuros para conseguir poder. Cada imagen era más impactante que la anterior. El horror llenaba su corazón. «¿Qué significa esto?». Tomás sintió que el terror oprimía su pecho. «¡Atrás!», gritó Judith, mientras la luz del medallón parecía hacer vibrar la realidad misma. «Lo que está despierto no se detendrá». Tomás miró a Helena y luego a Judith, intentando comprender. Estaba atrapado entre el amor que sentía y el desasosiego que crecía como un monstruo en su interior. Las llamas, las explosiones, todo había sido más que destrucción. Era un reajuste del destino. Los símbolos brillaron más intensamente, y en ese momento de claridad, Tomás comprendió. No se trata solo de nosotros, es un ciclo. ¿Podría ser que todo lo que habían vivido, cada dolor, cada secreto, todo estuviera conectado de una manera incomprensible? «Sí», exclamó el extraño. «Ustedes son parte de algo mucho mayor. Las familias no dejan de luchar porque se enamoran. Busquen la verdad, porque el tiempo se termina». De repente, un grito resonó. Era un llanto, un eco que surgía del fondo. Tomás se quedó helado. Era el niño atrapado. «¡No!», gritó.
y se sintió perdido nuevamente en un mar de confusión. ¿Qué está pasando, Tomás? La urgente voz de Elena resonó en su mente, llena de temor. Gritos, sombras y nombres olvidados llenaban el aire. La verdad estaba a punto de desatarse. Pero, ¿a qué costo? ¿Podría el pasado seguir aterciopelado entre ellos, esvanecido en el horror que había despertado? El pánico recorría su cuerpo. La oscuridad, la verdad y el niño atrapado. Todo convergía en un punto, una decisión que tendría que tomar. Pero, ¿qué sucedería cuando se revelara todo? ¿Estaba preparado para enfrentar el caos que venía? La incertidumbre era profunda, y las llamas acechaban donde quiera que mirara. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. Tomás miró a Elena, su mente dando vueltas. ¿Era la hija del enemigo? ¿Pero cómo? Cada nuevo descubrimiento abrumaba su corazón. El niño atrapado seguía llorando. El tiempo se agotaba. ¡El niño! Gritó, pero su voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Mira, dijo Judith. Su tono era una mezcla de temor y determinación. No tenemos tiempo para discutir. Debemos salir de aquí antes que el fuego nos consuma. Pero Tomás no podía. Sus ojos seguían fijos en Elena. Eres la clave para saberlo todo. Tú deberías estar en mi lado. Luchaba con el nudo en su pecho. Justo en ese momento, la figura del extraño del medallón se acercó, como si estuviera esperando este momento. Su sonrisa se amplió, sus ojos relucían con una mezcla de placer y malicia. ¿No es hermoso? El destino unió sus caminos, pero no todo termás bien, dijo, su voz como un susurro helado. ¿Por qué no les cuentas a ellos la verdad? No, 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 murmuró Elena, sus ojos desorbitados. Y por un instante el mundo pareció detenerse, pero en la profundidad de ese silencio, lo que parecía un simple choque de revelaciones se convirtió en un trueno. Sin advertencia, el suelo empezó a temblar. Un rugido sordo resonó como un monstruo despertando de un largo sueño. Las paredes del lugar comenzaron a agrietarse. ¡Cuidado!, gritó Judith, mientras todos buscaban una salida. Pero un nuevo grito rompió la confusión. ¡El niño!, repitió Tomás. Pero al girarse, vio algo que cambiaría todo. Desde el centro del caos, la figura del hombre del medallón se había transformado. Su rostro se estiró, cambiando en formas grotescas. Era un horror viviente, una mezcla de sombras y fuego. «Soy el legado, y tú, Tomás, estás atado a mí más de lo que imaginas», vociferó, mientras el aire vibraba con su poder. Elena, temblando, dio un paso atrás. «No», gritó, «no puede ser». La figura, ahora completamente desfigurada, levantó el medallón hacia el cielo. «El poder de las generaciones que caiga sobre ustedes». La verdad ha estado oculta demasiado tiempo. Entonces, en un estallido de luz, el medallón se fragmentó. Trozos brillantes salieron disparados, envolviendo a Tomás y Elena como un torbellino desatado. «No». Judith alzó la mano, pero era demasiado tarde. Los fragmentos volaron, impactaron en sus pieles como estrellas fugaces, y el mundo se transformó en un torbellino. Tomás se sentía atrapado, como si un volcán hubiera explotado a su alrededor. Cuando la pólvora se disipa, la visión se aclaró lentamente. Todo había cambiado. De repente, los rostros de la multitud rodeaban el lugar, pero ya no eran conocidos. Eran sombras de un pasado que nunca había notado. Cada uno miraba a Tomás con odio, rencor, como si lo culparan de algo que ni él entendía. El aire se sentía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Qué ha pasado?», murmuró, llevando una mano a su cabeza, tosiendo el polvo que caía del cielo. Pero no era solo eso. En su pecho, una conexión cruda pulsaba, una verdad desgarradora.
La gente, la oscuridad. ¿Dónde está Elena? Tomás. Una voz resonó a su lado. Era Judith, pero su rostro estaba distinto. Una luz extraña brillaba en sus ojos. Ya no somos quienes éramos. Todo ha cambiado. Las familias están en la raíz de esta maldición, y nosotros somos el hilo de esto. ¿Qué? Tomás sintió su mundo volar en pedazos. No, esto no es real. Pero el horror se apoderaba de él. No solo estaban atrapados, eran parte de algo más grande. Una historia que no comprendía. En ese instante él comprendió que la oscuridad no solo estaba detrás de Elena. Todo lo que creía saber se desvanecía como humo. ¿Era ella enemiga o aliada? Y en medio de esa confusión, Elena apareció de nuevo con una mirada diferente. Estaba cubierta de marcas oscuras, cicatrices que emanaban un aura de poder. Tomás, he venido para buscarte, dijo, y sus palabras resonaban, llenas de un nuevo peso. Pero ahora el pasado nos atrapa. Debemos enfrentarlo juntos. El nudo en su garganta creció. ¿Podría confiar en ella de nuevo? ¿Qué secreto habían despertado? El fuego en la feria ya era un recuerdo. Lo real se estaba convirtiendo en pesadilla. ¿Qué más hay que no sepamos?, preguntó, sintiendo un mareo, el aire. De nuevo pesado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La gran revelación quedó colgando en el aire. La verdad se acercaba, pero ¿estaría preparado para aceptar lo que vendría? La realidad estaba por desmoronarse de nuevo. El mundo giró. Las caras de Elena y Judith estaban llenas de temor y confusión, pero Tomás solo podía pensar en el niño atrapado. ¡Vamos! ¡No hay tiempo!, gritó, pero su voz sonó distante y lejana. El peligro era inminente. Ese eco desgarrador llenaba el aire. Cada segundo se sentía más pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. El rostro de Elena palideció mientras observaba con horror al ser que antes era el extraño del medallón. En el pecho de Tomás, en un instante, el espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma se rompiera. Las sombras se alargaban, y en la confusión del momento, el medallón en el pecho de Elena brilló intensamente. Era como un faro en medio de la tormenta, pero al mismo tiempo parecía cargar con su propia maldición. El niño, rápido, empujó hacia adelante, pero la energía en el aire crecía a niveles peligrosos. El hombre deformado sonrió, sus ojos brillando con una malevolencia que lo decía todo. No solo era un rival, era parte de algo más grande, más oscuro. «Detente, Tomás», gritó Judith, pero ya no había tiempo. La verdad se avecinaba como un huracán, y justo cuando su corazón latía más fuerte, un grito resonó. «¡Mamá!». Era el niño atrapado. Su voz era un clamor de desesperación. En ese momento, un tornadillo de humo negro se alzó, tragando todo a su paso. Elena y Judith se miraron, y en sus ojos había una mezcla de miedo y entendimiento. Algo terrible estaba por suceder. Sin previo aviso, el medallón estalló en 1000 fragmentos brillantes. Un fogonazo de luz cegadora llenó el espacio, dejando a todos aturdidos. Y en ese instante, una figura emergió del resplandor. Era enorme, con alas de sombra, un ser que desafiaba todo entendimiento. «He vuelto», resonó como un eco sobrenatural. El tiempo se ha roto y las verdades olvidadas han despertado. El rostro de Elena se tornó sereno, como si todo hubiera cobrado sentido para ella. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz apenas un susurro. La desesperación se mezclaba con una extraña calma. Tomás sintió que el suelo temblaba. Su mente daba vueltas, tratando de encajar las piezas. «¿Quién eres?», exigió, pero ya sabía la respuesta.
Era el espectro de su pasado, el legado de oscuridad que había atormentado a sus familias por generaciones. Soy el guardián del secreto, y tú, Tomás, eres más importante de lo que imaginas, dijo el ser, y cada palabra parecía un latigazo en su corazón. Tú eres el elegido para romper el ciclo. No, no soy nada de eso, gritó, mientras la realidad se desmoronaba a su alrededor. Pero algo dentro de él resonó, un eco de antiguas verdades, las miradas de Judith y Elena eran diferentes ahora. Se habían transformado en algo más. Había una conexión siniestra. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó Judith, y sus ojos estaban llenos de un fuego nuevo. Tomás sintió el nudo en su garganta. La traición flotaba en el aire. La revelación caía como una losa. ¿Estaban todas las piezas en su lugar? ¿Estaban implicadas? Podrían ser tus aliadas o tus enemigas. Continuó la criatura. La sangre que corre por sus venas es el hilo que une sus destinos. Y entonces, como un trueno que retumba en una noche oscura, todo cobró vida. El niño atrapado gritó de nuevo, esta vez con una voz aterradora. ¡Ayúdame! Pero lo que surgió de la oscuridad no era una súplica, era un grito. De cólera. Tomás miró hacia la dirección del sonido y vio que el niño se había transformado. Sus ojos eran ahora oscuros, como estrellas muertas, y su pequeña figura parecía estar llena de poder. «¡Tú eres el culpable!», gritó el niño, mientras se alzaba, levitante, y todos quedaron paralizados. La habitación vibraba. Al ver al niño transformado, el legado de sus problemas parecía manifestarse, y el horror se apoderó de Tomás. ¿Quién era realmente este niño?, pensó. ¿Por qué se parecía tanto al pasado que habíamos intentado olvidar? Cada instante cuenta. Una presión en su pecho, un ciclo de horror que jamás pensó romperían. Mientras el caos alcanzaba su punto máximo, una pregunta atormentaba a Tomás. ¿De verdad todo lo que había conocido se estaba desmoronando? ¿Quién era realmente su enemigo y quién su aliado? La verdad ardía y el destino pugnaba por formarse. Pero ¿quién quedaría en pie tras el embate de estos secretos al fin revelados? La oscuridad comenzaba a consumirlo todo, y cada decisión era un paso más hacia el abismo. Tomás sintió que el aire se espesaba. La figura del niño transformado flotaba sobre ellos, una imagen distorsionada de la inocencia que había conocido. Sus ojos, oscuros y llenos de rencor, brillaban en medio del pánico. «Soy quien pone fin a este ciclo», rugió. La voz del niño resonó como un tambor en su pecho, atravesándole con una intensidad que lo hizo tambalear. Elena retrocedió, pero algo en su mirada había cambiado. «No», murmuró con un terror palpable. «¡Tú no! ¡No puede ser!». Sus manos temblaron al recordar el pasado que todos habían intentado enterrar. «Cálmate», gritó Tomás. Pero el caos estaba en ebullición. El suelo vibraba bajo sus pies, y mientras todos miraban al niño, un silencio tenso se dejó sentir, como una cuerda estirada a punto de romperse. Y entonces, de repente, la balanza se inclinó. La criatura que antes había sido el extraño del medallón se reía, su voz burlesca llenando el espacio. «¿Creíste que podían escapar de su destino? Ustedes son solo piezas en este tablero». Tomás sintió una punzada en el estómago, una sensación de que su mundo se desmoronaba. ¿Qué quería decir con eso? «Es verdad», continuó el ser. «El niño es el legado, el hijo de aquellos a quienes tus familias destruyeron. Él es la clave para desatar la maldición». Elena gritó, pero sus palabras se ahogaron en el eco de la revelación. «No, no puede ser». Un haz de luz brotó del medallón, iluminando los rostros en shock. «Tú, Elena, eres el conducto de esta traición. Si no lo detienes, todo estará perdido. Tu verdad será revelada». Tomás miró a Elena.
su mirada reflejando desesperación. ¿Qué has hecho?, cuestionó. ¿Quién eres realmente? La bruma de confusión lo envolvió. La verdad pesaba en el aire como un ladrillo. Escúchame, suplicó Elena, las lágrimas haciéndole brillar los ojos. No soy como ellos. Solo quería salvarte. Salvarnos. Siempre he vivido con esto. Con el miedo. Pero antes de que pudiera terminar, el niño, ahora una sombra oscura de lo que alguna vez fue, dio un paso al frente. Si quieres salvarlo, hazlo. Pero tu sangre te condena. Nadie escapa de la oscuridad. El suelo se abrió de nuevo, una grieta voraz que prometía tragarse todo. Las llamas rugían a su alrededor, y el rostro de Judith se crispó de horror. «No, no podemos perderlo de nuevo». El niño extendió su mano, y en un instante la luz se concentró en él como si lo absorbiera todo. La feria, el fuego, las sombras, todo se tornó en un torbellino. Tomás sintió que el mundo se giraba a su alrededor, mientras la verdad lo atrapaba como un pájaro enjaulado. El destino te ha traído aquí, Tomás. Debes decidir. Las palabras sonaron como un eco lejano, pero mientras la confusión llenaba su mente, un retumbar sacudió la tierra, y de repente, una explosión más poderosa que todo lo anterior los lanzó a todos al suelo. Todo se apagó en un instante. La luz, el sonido, el dolor. Todo era silencio. Cuando Tomás recobró la conciencia, el paisaje había cambiado nuevamente. No estaban en la feria. Estaban en un viejo cementerio, rodeados de lápidas cubiertas de musgo y sombras. La noche era profunda. Y el aire olía a tierra mojada y flores marchitas. «Mira», dijo Judith, y mientras señalaba hacia una monumental lápida en el centro, Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. La inscripción en la piedra era su propio nombre. «¿Qué? ¿Qué significa esto?». Su voz temblaba. Las palabras se atragantaban en su garganta, y el nudo de miedo se apretaba aún más. Elena se acercó. Su rostro pálido reflejaba la luz de la luna. «Esto es lo que somos. Aquí descansa la verdad que hemos intentado ocultar. Eres parte de esto, Tomás». Las piezas comenzaban a encajar, dejando a Tomás sin aire. «¿Qué has hecho tú? ¿De qué estás hablando?». La ansiedad lo devoraba, y así, mientras la oscuridad danzaba a su alrededor, Tomás se dio cuenta de que estaba atrapado en un juego mortal, uno que no solo amenazaba su vida, sino que también le obligaría a confrontar su historia familiar de un modo que nunca había imaginado. Un eco escalofriante llenó su mente. El destino se repite. No pueden escapar. Las sombras caían sobre ellos. Y en ese horror, una nueva pregunta ardía en su mente. ¿Podría desentrañar la verdad que había llevado a sus familias a la destrucción? La noche era joven, y el misterio de su legado apenas comenzaba a desvelarse. El silencio se hizo pesado, como si el cementerio entero contuviera el aliento. Tomás miró la lápida que llevaba su nombre. El miedo en su pecho era palpable. Flashes del pasado, de la feria en llamas, de los gritos y el caos, se entrelazaban en su mente. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha traído aquí? La desesperación lo invadía. «El tiempo se repite, Tomás», dijo la figura oscura del niño, ahora un espectro de ira y agonía. «Eres la clave para romperlo. Tienes que tomar una decisión». La intensidad de su mirada quemaba. Tomás sintió el nudo en su garganta. «No sé qué hacer. Todo esto me supera». La confusión lo envolvía cada vez más, pero sus ojos se fijaron en Elena y Judith, que tenían expresiones de determinación, pero también de miedo. Habían sido sus aliadas
y sus enemigas. ¿Qué es lo que realmente está en juego aquí? Elena, con lágrimas surcando su rostro, dio un paso hacia él. Lo que soy es parte de una historia que no conocías. No solo tenemos que enfrentarnos a lo que somos, sino a lo que nuestro linaje ha hecho. Esta es nuestra oportunidad de cambiarlo todo. Pero Judith, con un destello de furia en sus ojos, interrumpió. No, tú eres parte de esto. No hay redención para quien traicionó a la familia. Eres la hija del enemigo. Las palabras resonaron como un trueno. La máscara de dolor y rabia se desvaneció, dejando a la vista una verdad desgarradora. El niño espectral extendió su mano. Silencio, no hay tiempo para conflictos entre ustedes. La única manera de arreglar esto es uniendo fuerzas. ¿Estás dispuesto, Tomás? No, no sé si puedo, tartamudeó él, sintiéndose pequeño ante la enormidad de sus decisiones. El terror envolvía su ser mientras luchaba contra las sombras de su historia familiar. «Pero tienes que hacerlo», gritó Elena, su voz cargada de desesperación. «No estoy aquí para destruirte, estoy aquí para liberarte. Estamos todos atados a este destino, y sirve de nada seguir culpándonos». El niño dio un paso adelante, creando una onda de energía que hizo temblar el terreno. «Ahora, elige, o perderás a todos los que amas». Tomás miró a Elena y Judith. Las lágrimas llenaron sus ojos, y en ese instante entendió la verdad. Ellos eran más que sus pasados. Eran la posibilidad de un futuro. Tomó una respiración profunda. «Está bien, haremos esto juntos». Con una unión de manos, sus energías comenzaron a entrelazarse. La esfera de luz brilló alrededor de ellos, como un faro contra la oscuridad. A medida que sus voces se unían en una súplica, el viento cambió, trayendo consigo una sensación de esperanza. «Por lo que somos, por lo que podemos ser». Entonces, una explosión de luz iluminó todo el cementerio, y el niño espectral se deslizó hacia el centro de la energía. Es el momento. El ciclo se rompe aquí y ahora. La explosión fue como un estallido de estrellas, y mientras la luz alcanzaba su punto máximo, Tomás sintió que el peso del pasado se desvanecía. Un silencio envolvente los rodeó, y cuando la luz se disipó, estaban de pie en la feria nuevamente. La música sonaba tranquila y las risas llenaban el aire. Las llamas nunca habían existido. Elena, con una sonrisa radiante, tomó la mano de Tomás. «Lo hicimos, rompimos el ciclo». Judith se unió a ellos, con lágrimas de alivio en sus ojos. Pero justo cuando creyeron que estaban a salvo, la figura del extraño apareció desde las sombras, riendo sutilmente. «Esto no ha terminado. La verdad siempre encuentra su camino». Su voz se desvaneció mientras se perdía en la multitud. Tomás sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La paz parecía frágil, como un cristal a punto de romperse. «¿Estamos realmente a salvo?», se preguntó, el eco de la duda resonando en su mente. Una brisa suave corrió a su alrededor, como un susurro que prometía nuevas aventuras. Juntos se enfrentaban a un futuro desconocido. El lazo entre ellos era más fuerte que nunca, pero sabían que aún había secretos por desentrañar. La feria vibraba con vida, pero un misterio persistía en el aire. ¿Sería realmente posible vivir en paz? ¿O las sombras del pasado siempre estarían acechando? Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mantén viva la chispa de la comunidad. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión sorpresiva. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja,
y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de los comentarios del video y consigue el tuyo ahora.